El gobierno de Carlos Menem es caracterizado por la literatura contemporánea como populista. Sin embargo, este concepto ha sido utilizado en Latinoamérica para categorizar a aquellos presidentes que llevan a cabo políticas macroeconómicas basadas en la fuerte intervención del Estado. El enfoque ideacional, aquel que define al populismo como un discurso moral que diferencia a una élite corrupta de un pueblo virtuoso, cuyo líder representa al pueblo y busca reivindicar la voluntad de éste, es una herramienta teórica útil a la hora de categorizar a los gobiernos neoliberales de los años 90. En este estudio de caso, utilizaremos el enfoque ideacional para caracterizar el gobierno de Carlos Menem y así analizar si efectivamente puede ser catalogado como un gobierno populista. Carlos Menem fue electo en un contexto de crisis económica, debido a que su antecesor Raúl Alfonsín dejó una hiperinflación ya que tuvo una mala gestión económica, lo que hizo que abandonara la presidencia. Carlos de la Torre argumenta que estos contextos son favorables para el surgimiento de líderes populistas, como fue Carlos Menem, ya que estos culpan a la crisis de los fallidos intentos de la clase política tradicional de dar soluciones a los problemas. Carlos Menem marcó un precedente histórico en su llegada a la presidencia argentina, ya que fue la primera ocasión en la que un gobierno saliente le entregaría la banda presidencial a un partido opositor. Su apoyo electoral se basó en un sector vulnerable, desorganizado, una masa obrera que en el pasado migró desde el campo hacia la ciudad y que no pudo ser cooptada por ningún partido político. Aquello radicó principalmente en que en el contexto de dictadura argentina, los partidos políticos estaban desbaratados y los sindicatos debilitados. Además de lo anterior, este sector social fue incapaz de ser absorbido por el mercado de aquel momento. Menem, a través de promesas como el impulso a una economía estable y el acceso a una mejor calidad de vida, lograría en las elecciones convertir a este grupo social en su principal pilar electoral para ser el nuevo presidente del país trasandino. Menem rejuveneció al Partido Justicialista y utilizó un discurso neopopulista que lo acercó al pueblo. Se mostró ante sus electores como un caudillo que hablaba el mismo lenguaje y que estaba preocupado por las mismas problemáticas que los acomplejaban. Todo esto se sintetiza en el eslogan de campaña Síganme. Yo les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. Los burócratas del pasado que se beneficiaban del Estado aparecieron como enemigos del pueblo que se veía vulnerado constantemente debido a las reiteradas crisis económicas. Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, aplicaron políticas de libre mercado. Hacia 1992, la tasa de inflación era menor al 20%, que en 1994 cerró con un 3,9%, la tasa más baja en 41 años. Además, el PIB de crecimiento acumulado entre los años 1991 y 1994 fue un 34,4%. En síntesis, en 1995, esta gestión macroeconómica favoreció la reelección. Las políticas neoliberales suelen ser impopulares debido al alto costo social que conlleva la reducción del gasto fiscal. El gobierno de Menem encontró en el populismo el discurso necesario para legitimar estas reformas. La focalización de las políticas sociales fue directamente dirigida a la base electoral del presidente, es decir, a los sectores vulnerables desorganizados. Esto le permitió legitimar las reformas a pesar de su impopularidad. Los resultados macroeconómicos positivos hacia 1995 también fue otro factor que jugó en favor del presidente y su gestión económica. Los gobiernos populistas se caracterizan por tener actitudes políticas que van en desmedro de las instituciones democráticas. La separación de poderes se ve como una traba al proceso de generación de políticas para el pueblo, un bloqueo a la conexión directa entre el líder populista y sus electores. Carlos Menem utilizó las diversas herramientas constitucionales que le permitían influir en el proceso legislativo, como lo son los vetos presidenciales y los decretos de necesidad y urgencia. Menem también abogó por un control político de los procesos judiciales. Una de sus medidas fue aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de 5 a 9, una acción favorable a sus intenciones de control. Carlos Menem no fue el único líder populista en la región. También está el caso de Alberto Fujimori en Perú. Ambos líderes basaron su discurso electoral en la crisis económica. Por su parte, Fujimori sabía que el electorado era más susceptible de seguir al líder que prometiera crecimiento y trabajo, por lo que se fue en contra de las medidas que adoptaría su contrincante Mario Vargas Llosa. Este planteaba la idea de introducir políticas de shock basadas en el neoliberalismo, por lo que como medida estratégica, Fujimori usó el eslogan de campaña de anti-shock, que representaba lo contrario a las medidas de Vargas Llosa, aunque posteriormente Fujimori sí implementaría medidas neoliberales.
Cabe destacar que tanto Menem y Fujimori llevaron a cabo procesos de reforma constitucional en un contexto de alta popularidad para eventualmente salir reelectos. A diferencia de Menem y Fujimori, Collor de Mello no fue tan exitoso y solo duró 2 años en el poder, ya que se vio envuelto en casos de corrupción que perjudicaron su imagen. En conclusión, si analizamos el discurso que le permitió llegar a la Casa Rosada y el modo en cómo llevó a cabo la gestión política del país, es posible enmarcar al expresidente en las descripciones que la literatura contemporánea ha hecho sobre populismo. Aquellos estudios que han intentado descategorizar al gobierno de Menem como populista solo han tomado en consideración su política económica, la cual se diferencia de los populistas de la primera ola en Latinoamérica. Sin embargo, el enfoque ideacional permite dilucidar las características que llevan a concluir que el gobierno de Carlos Menem fue efectivamente populista.